estar con ustedes y poder compartir con ustedes algo de lo que el Señor ya me ha enseñado a mí en algún momento de mi vida, y también emocionada de verlas después de cuánto tiempo, estos 2 años largos. Realmente es una emoción. Alguien apenas empezamos dijo que estaba nerviosa porque es su primer encuentro. Bueno, nos despertó el nerviosismo a todos, pero damos gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos, que podemos estar juntas para aprender y estar juntas y compartir lo que el Señor nos enseña en su palabra. Siempre va a ser una bendición. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor su bendición en este tiempo, y les invito a cerrar sus ojos y tener este tiempo. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor, por tu amor incomparable. Gracias, Padre Celestial, porque eres un Dios santo, justo, todopoderoso, misericordioso, omnipotente, soberano. Gracias, mi Dios, porque en toda tu grandeza, Señor, tú nos has mostrado un amor tan especial por cada uno de nosotros. Oramos, mi buen Dios, por este tiempo que quede en tus manos, que seas tú hablándonos a cada uno de nuestros corazones en la necesidad que cada una tenemos, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a pedir para que puedan, para poder compartir pantalla. Gracias, estoy aquí. Y una de las cosas que quisiera hablar primero es acerca de si nosotros somos conscientes de que somos ciudadanas del cielo. ¿Somos realmente ciudadanas del cielo? ¿Tenemos ese concepto claro en nuestra mente de que somos ciudadanas? En este octavo Encuentro Nacional de Mujeres de Mirando al Cielo para enfrentar las dificultades con gozo, realmente es un desafío muy grande, porque las dificultades que nosotros podemos tener, vivirlos cada día, y enfrentarlos con gozo, yo creo que es una situación muy desafiante para cada uno de nosotros, de nosotras, ¿verdad? Y bueno, vamos a desarrollar este tema. Como les decía al principio, necesitamos comprender el concepto verdadero de lo que significa ser ciudadanas del cielo. Primero, ¿de dónde surge este concepto? Este concepto de ser ciudadanas del cielo lo encontramos en la carta a los Filipenses, ¿no? Filipos primero era una iglesia que Pablo fundó. Filipos era una colonia de Roma, y ser ciudadano romano en los tiempos de Jesucristo tenía grandes privilegios que quienes disfrutaban, ¿no? Derechos que se les había sido otorgados a quienes eran ciudadanos romanos. ¿Recuerdan ustedes la iglesia de Filipos? ¿Quién fue la primera convertida allí? Una mujer, Lidia. Y luego vino la muchacha que tenía ese espíritu de adivinación y cuyos amos habían visto sus pérdidas, ¿no? Y fueron a acusar a Pablo acerca de lo que había sucedido. Bueno, ella también se convirtió, esta muchacha. Y luego vamos al carcelero de Filipos, junto con su familia, también convertidos al Señor Jesucristo por el testimonio de Pablo y lo que ellos pudieron ver allí también. Esta carta había sido escrita, como habíamos dicho, por Pablo, ¿no? Y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La situación de Pablo cuando escribió esta carta, él estaba encarcelado por causa de la predicación del Evangelio. El versículo 14 de Filipenses 3 nos habla acerca de la meta del creyente que Pablo quería transmitir a los filipenses. Él decía: prosigo a la meta, sigo avanzando. Pero entonces podríamos preguntarnos cuál es la meta de cada creyente. Es decir, nosotros nos convertimos a Cristo, venimos a ser sus hijos, y muchas veces no miramos más adelante de esa realidad de nosotras.
¿Cuál es la meta de cada creyente? El versículo 14 de Filipenses 3 también nos revela dice que la meta es alcanzar el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, una vez más nos preguntamos, ¿cuál es entonces ese supremo llamamiento al que nosotros somos llamados? En el versículo 10, pues nos encontramos que ese supremo llamamiento es el conocimiento de Cristo. El versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él. Pablo anhelaba llegar a esa meta, a tener un carácter similar al de Cristo. El versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Pablo desarrolla esta idea y le dice a los creyentes de Filipos, ustedes cristianos son miembros de otro gobierno, son ciudadanos de otro gobierno. No pueden tener la misma actitud que el resto de los ciudadanos de Filipos. Ustedes, creyentes, pertenecen a una colonia del cielo. Así que deben comportarse como ciudadanos del cielo. Deben permitir que la manera de su conducta sea digna del gobierno al que pertenecen, al gobierno del reino de Dios y el evangelio de Cristo. Aunque esta carta fue dirigida esta epístola fue dirigida a los hermanos de la iglesia en Filipos, este principio trasciende el tiempo y es aplicable a nosotras, a nuestras vidas hoy en día, en este año, en este día, que vamos a necesitar o saber también que es aplicable a los creyentes que vendrán en el futuro, a los que serán, a los que se convertirán, a los que recibirán a Cristo como su Salvador. Pertenecer al gobierno del reino de Dios y nuestra conducta y comportamiento debe ser digna de ese gobierno. La ciudadanía celestial. ¿Qué implica tener la ciudadanía celestial? Esto es muy importante porque de ahí parte, son los conceptos básicos que nosotras necesitamos comprender y entender, porque es nuestra identidad como creyentes, nuestra identidad como hijas de Dios. Si nosotros no comprendemos, no podemos tener claro qué significa nuestra ciudadanía celestial. O si yo no me estoy identificando realmente como una ciudadana del cielo, que no pertenezco aquí, mi forma de vida, mi manera de enfrentar los problemas van a ser, como Pablo decía, como los ciudadanos que pertenecen simplemente a un reino terrenal. Entonces, ¿qué implica? Implica primero que somos amados por Dios con un tipo de amor incomparable, que fuimos hechos hijos de Dios, que somos coherederos con Cristo, que hemos sido justificados, redimidos, regenerados, adoptadas a la familia de Dios, hemos sido comprados con sangre, tenemos a Cristo intercediendo por nosotros, tenemos promesas imperecederas, es decir, promesas que no terminan. La gracia de Dios en nuestras vidas es permanente. Tenemos una salvación eterna que nos ha sido dada. Nos ha sido dado un consolador, el Espíritu Santo, que vive plenamente, completamente morando y de manera permanente mora en nuestras vidas. Hemos sido hechas nuevas criaturas. Dios diseñó un plan perfecto para nuestras vidas. Somos amadas desde antes de la fundación del mundo y se nos ha prometido no estar solas nunca. Son los privilegios de ser ciudadanos del cielo. Y podemos seguir mencionando muchos más privilegios que nosotros tenemos como ciudadanas del cielo. Pero estamos aquí ahora, en este momento, en este encuentro de mujeres, para desarrollar este primer tema. Necesitamos quedarnos con estas ideas de lo que significa ser ciudadana celestial. ¿Eres tú una ciudadana celestial? Guardas en tu corazón estos principios, estas verdades de Dios en tu vida? Entonces, vamos a mirar este tema, mirando al cielo para enfrentar las dificultades con gozo.
mirando el cielo, sabiendo que tú y yo somos ciudadanas del cielo. Ahora, ¿cómo hacemos para aplicar esta verdad de ser ciudadanas del cielo a nuestras vidas, especialmente cuando sufrimos aflicción? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Cómo lo vivimos? Estos 2 años de la pandemia nos ha mostrado a nosotros tiempos de mucha dificultad, tiempos de situaciones difíciles. Hemos enfrentado tal vez la pérdida de seres queridos, de hermanos, y nos ha sido mostrada delante de nosotros una realidad de cuán frágil es nuestra vida, que en un momento podemos estar aquí y de pronto ya no lo estamos. Me pregunto si habrá algún ser humano que no haya experimentado un tiempo de dificultad. Si yo les preguntara o les pidiera en ese momento que levantaran la mano, ¿quién de ustedes no ha pasado un tiempo de dificultad? Nadie lo haría, porque la respuesta lo sabemos todas. Es un contundente no. Todos. No hay ningún ser humano que no haya enfrentado una situación difícil. El tema es si es que el tema no es si es que vamos a enfrentar dificultades. La pregunta realmente importante es, ¿qué haré cuando llegue el momento de dificultad a mi vida? Cuando llegue ese momento, ¿qué voy a hacer? Y cuando llega la dificultad a nuestra vida, nosotros tenemos 2 opciones. Tenemos 2 caminos que se nos presentan como únicas opciones en las cuales yo, como creyente, como hija de Dios, como ciudadana del cielo, debo decidir, porque es una decisión, cómo es que yo voy a enfrentar las dificultades que llegan a mi vida. Y esas 2 opciones ¿las voy a enfrentar con Dios o las voy a enfrentar sin Dios? ¿La voy a enfrentar en oración o en pánico? ¿Voy a aferrarme a Dios con todas mis fuerzas o voy a renegar de Dios por lo que me está sucediendo? ¿Puedo confiar en su amor o puedo sentirme abandonada por él? Siendo creyentes, diríamos que obviamente enfrentaremos cada situación con Dios, pero la realidad es que aún siendo nosotras creyentes, podemos mantener a Dios a un lado y enfrentar nuestra situación a solas. Cada creyente debemos estar preparados de cómo vamos a enfrentar lo que venga en el futuro, los buenos tiempos y los malos tiempos, porque sin duda estos vendrán. Miremos entonces a la luz de la Biblia algunas verdades que nos pueden animar a tomar una posición frente a las dificultades que estamos afrontando, tal vez en este mismo momento, o las que tendremos que afrontar en un futuro cercano. Y una de las principales cosas o verdades, perdón, que me ha ayudado muchísimo es, primero, afronto las dificultades con gozo, sabiendo que Dios es soberano. Cuando nosotros miramos en el diccionario bíblico acerca de la soberanía de Dios, nos dice que es la cualidad que Dios denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Él es libre para actuar como Él quiere, sin limitación alguna, pero Él solo actúa en conformidad con su carácter, lo que significa que sus acciones no son arbitrarias, sino que sus decisiones son confiables y siempre va a buscar el bien para sus hijos. Soberanía significa que Dios lo gobierna todo. Y cuando nosotros sentimos que la vida está fuera de control, nos llena de esperanza recordar que que nunca estaremos fuera de la vista de nuestro Creador, que Él nunca pierde el control de las cosas que nos ocurren. Podemos descansar sabiendo que Él gobierna sobre todas las cosas, sobre todo lo creado. Y debemos aprender que la vida cristiana es plena y abundante, sí, llena de gozo por las riquezas espirituales que tenemos, sí,
pero no siempre es fácil, porque requiere de un sacrificio, requiere de confianza, requiere de entrega y de transformación en ese proceso para llegar a ser más como Cristo, como decía Pablo cuando él desarrollaba esta idea de ser ciudadanos del cielo. Vamos a ser transformados, y las dificultades que vienen en nuestras vidas vienen con un añadido, el por qué vienen esas situaciones a nuestra vida. Un comentarista dijo: los cristianos tenemos muchas razones para regocijarnos. La principal de ellas se fundamenta en quién es Dios. Necesitamos saber quién es Él realmente y qué significa para nuestras vidas. Él es soberano y esta verdad es la más grande que nosotros podemos mirar acerca de quién es Dios. Nada de lo que ocurra está fuera de su control. Y todo lo que nos ocurra a nosotros, según Romanos 8:28, dice que va a resultar para nuestro bien a los que amamos a Dios. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito, son llamados. Dios tiene una comprensión infinita de cada aspecto de nuestras vidas. Nos conoce tan íntimamente, nos conoce tan profundamente, mucho más que nosotros mismas. Y Él conoce dónde estamos, qué decimos, qué pensamos, qué hacemos, cómo miramos la vida, cómo es nuestra forma de ver la vida y lo que sucede en nuestra vida. El Salmo 139, en los versículos del 1 al 4, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, Jehová, tú la sabes toda. Conocer a Dios debería darnos un gozo indecible, un gozo que debe llenar nuestra vida, nuestra alma. Dios nos lleva a vivir nuestra vida confiando en su soberanía absoluta sobre nosotras. Y en medio de nuestras aflicciones, saber que Él es soberano, que Él está permitiendo las cosas en su soberanía perfecta y absoluta, que Él es el dueño de hacerlo. Si no nosotros, si de lo contrario, si no experimentaríamos, si no conociéramos, si no entendiéramos, si no descansáramos en la soberanía de Dios, vamos a experimentar tal vez la desesperación y la falta de paz, y nos encontraremos en medio de un corazón angustiado, sin saber a dónde vamos o cómo podemos o cómo se puede solucionar la situación en la que estamos. Por otro lado, nuestra confianza en el Señor nos va a permitirle darle gracias a Él en medio de las pruebas, porque tenemos la paz, esa paz que viene de nuestro Señor, y como Él lo declaró, la paz que yo les doy no es la paz como la da el mundo. Nosotros podemos descansar en esa soberanía y tal vez muchas veces hemos podido enfrentar situaciones difíciles, aflicción en nuestra vida, pero hemos podido entender la paz que hay en nuestro corazón. ¿De dónde viene esa paz? No viene de nosotros. ¿De dónde viene ese sosiego, esa calma en mi corazón? No viene de mí, no proviene de mí. Viene de Dios, que Él nos las da cuando nosotros entendemos y comprendemos que nuestras vidas le pertenecen, que estamos en sus manos. Dios es soberano por sobre todas las cosas. Y tal vez nos preguntamos, pero si Dios es Dios, ¿por qué es que permite cosas malas? Un joven de 29 años aproximadamente, un creyente fiel, amaba al Señor, un siervo de Cristo, lleno del Espíritu Santo, una promesa para el liderazgo de la iglesia y la extensión de su reino en la tierra. Cierto día fue acusado y apedreado hasta morir. Mientras era apedreado, él no corrió, él no se desesperó, él no acusó. Y el versículo 59
Hechos capítulo 7, donde podemos encontrar la historia de Esteban. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué Dios permitió que un creyente fiel en la iglesia en los primeros tiempos, donde era tan necesario los varones llamados por Dios para la extensión del reino de Dios? ¿Por qué tuvo que permitir que un joven que prometía mucho en la iglesia primitiva muriera y muriera de esa manera? Simplemente el tiempo de Esteban en la tierra se había cumplido. El tiempo que Dios había determinado para Esteban se había cumplido. Y tal vez nosotros podemos pensar también cómo es que posiblemente lo hicieron, tuvieron este mismo pensamiento los creyentes de ese entonces. Y podríamos decir, pero él pudo ser un gran evangelista, pudo ser un gran pilar de la iglesia. ¿Por qué Dios no lo salvó? Pero podemos nosotros decirle a Dios o preguntarle o cuestionarle. Y estoy mirando la vida de Esteban, pero ¿qué es cuando miramos nuestras propias vidas? Dios actúa en una soberanía perfecta y absoluta porque simplemente Él es Dios. Y su soberanía que Él permite en nuestras vidas actuar de la manera como Él actúa, nunca va a ser gravosa, nunca va a ser dañina, siempre va a ser buscando el bien de sus hijos. La soberanía de Dios no está limitada a nada. Es un derecho personal que tiene Dios. Dios es soberano sobre el gobierno de este mundo delegado a Satanás. Aún cuando Satanás gobierna este mundo, Dios es soberano sobre ello. Dios es soberano en la persecución de sus hijos. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Dios es soberano en los desastres naturales. Dios es soberano en las enfermedades. Dios es soberano sobre el COVID que nos atacó a todo el mundo. Dios es soberano. Dios soberano es en el mundo terrenal y en el mundo espiritual. Dios es soberano sobre todo lo que existe, porque esa es su naturaleza, porque ese es su derecho. Mis queridas hermanas, ¿qué tipo de aflicción estás pasando ahora? ¿Sabes tú en tu corazón que en su soberanía Dios está permitiendo que pases estos tiempos? En nuestra aflicción estamos reaccionando como lo tendrían que reaccionar quienes somos ciudadanas del cielo, con esas características, con esos privilegios. ¿Lo estamos haciendo? Tú y yo necesitamos confiar plenamente en la soberanía absoluta de Dios para nuestras vidas. En el Salmo 46, 1 y 2 es una promesa en medio de nuestras aflicciones. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es una promesa que viene a nuestras vidas en que nosotros podemos confiar plenamente que Él es nuestra fortaleza, que en su soberanía Él nos va a sostener en medio de las tribulaciones, de las aflicciones, de los momentos difíciles que podamos estar pasando. Necesitamos simplemente aferrarnos y confiar. Y en nuestro corazón, en medio de esa tristeza, poder decir, Señor, tú eres soberano. Tú lo estás permitiendo. Tú sabes lo que haces, Señor. Y yo sé, en este segundo punto, que podemos afrontar las dificultades con gozo, sabiendo que Dios me ama. Sí, Él es soberano, pero también Dios actúa en amor para nuestras vidas. A veces este concepto de
Dios me ama o Dios te ama parece tan trillado, lo escuchamos tantas veces en nuestra vida, que a veces pareciera que tenemos un corazón adormecido cuando realmente podemos mirar la realidad de ese amor de Dios a nuestras vidas. Nos ama y nos ama con un tipo de amor que nunca jamás nos podrán amar en este mundo terrenal. Mateo 10:29 al 31 dice: no se venden dos pajarillos por un cuarto, y con todo ni uno de ellos cae a tierra si vuestro Padre, sin que vuestro Padre, sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis mucho más que los pajarillos. Los gorriones en el tiempo de Jesús eran considerados habitualmente como la más pequeña de las criaturas. Un cuarto era una de las monedas romanas con menos valor. Era la moneda más chiquitita. Y sin embargo, y también habla, ¿no?, acerca de los cabellos, están todos contados. Dios está interesado en su cuidado por ti y por mí en las situaciones aún más pequeñas de nuestra vida. Y su amor lo lleva a interesarse hasta en esas cosas tan pequeñitas o a veces eh, tan comunes, tan cotidianas de nuestra vida. A veces podemos mirar nuestro cabello y nosotros no podemos imaginar ni podríamos contar, ni nosotros mismos nos daríamos cuenta. Sin embargo, Dios sabe, y lo que nos quiere mencionar este pasaje es ese concepto que de Dios tiene, ese cuidado que Dios tiene, tan mínimo, tan minucioso en nuestra vida, que hasta puede contar cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. ¿Cómo no va a estar a nuestro lado? ¿Cómo no va a saber? ¿Cómo no va a ser movido en su amor a conocer las aflicciones por las cuales nosotros pasamos? ¿Cómo no va a estar? Sería negarse a él mismo, a ese amor que él tiene por nosotros. Hablar del amor de Dios es como hablar de su eternidad. Jamás terminaríamos y jamás podremos comprenderlo en su verdadera dimensión. Nuestra mente nunca podrá comprenderlo. Nuestro corazón jamás podrá contener todo el amor que Dios tiene para ti y para mí. Nuestro ser jamás podrá amarlo de la manera que Él nos ama a nosotros. Él lo entregó todo, lo sufrió todo, lo soportó todo. Dios no escatimó a su propio Hijo por amor a ti y a mí. Jesús no escatimó su vida, sino que la entregó por ti. Dios fue capaz, por amor a ti, llegar al punto de dar la espalda a su Hijo cuando Él cargaba sobre sus hombros tus pecados y mis pecados en aquella cruz, mientras Jesús clamaba: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Su amor tan grande lo llevó a dar la espalda a su propio Hijo, un amor por ti. ¿Que lo merecíamos? No, no lo hemos merecido. No tenemos nada bueno y no hemos hecho nada bueno para merecer el amor de Dios. Simplemente es un amor que sale de su ser hacia ti y hacia mí. Jesús sufrió el abandono de su Padre sabiendo que por ese abandono tú podrías tener acceso al Padre y recibir el perdón y vida eterna. Cuando estabas destinadas, tú y yo estábamos destinadas a una condenación eterna, y eso sí era justo, era lo que sí realmente merecíamos. Pero Dios nos dio otro camino, nos dio una opción, entregó su vida, entregó a su Hijo, entregó la vida de su Hijo por amor. Pero a pesar de ello, nuestro ingrato corazón no valora el amor que Dios tiene por ti. Y cuando llegan los momentos difíciles y en medio de nuestro dolor, decimos: Dios no me ama. O cuando estamos orando por algo y el Señor nos dice:
nos responde con un no, o simplemente escuchamos el silencio de Dios sin saber que en el mundo espiritual y en el plano espiritual Dios está trabajando a nuestro favor, que ese no que Dios nos está diciendo es porque nos ama. Y ese silencio que está guardando es porque Él está haciendo, está trabajando para nuestro bienestar. Las aflicciones. Aflicciones cuando llega una enfermedad inesperada, una noticia terrible en nuestra salud, cuando hay un hijo rebelde, cuando hay un esposo infiel. Nos preguntamos y decimos, ¿por qué a mí? Y el enemigo nos susurra al oído, Él no te ama. Él no escucha tus oraciones. Tú no le importas. Y esas son mentiras del acusador. Mientras el enemigo de Dios nos dice a nosotros mentiras, mentiras que de aquel que detesta nuestras vidas y que quiere vernos destruidas, abatidas, frustradas, hacernos sentir culpables y sin valor alguno. Mientras Él nos llama, nos acusa, Dios nos llama a nosotros, mi especial tesoro, mi nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, hijos amados. Me dice que soy la sal y la luz de la tierra. Me dice que soy amigo de Cristo. Me dice que soy elegido por Cristo para llevar su fruto. Soy siervo de la justicia, sierva de Dios. Soy adoptada como hijo de Dios. Soy heredera de Dios y coheredera con Cristo. Soy una nueva creación. Estoy reconciliada con Dios. Soy templo del Dios viviente. Soy una hija de Dios. Él es mi Padre. He sido revestida de Cristo. Soy una nueva criatura en Cristo, soy miembro del cuerpo de Cristo, soy hechura de Dios creada para buenas obras, soy miembro de una familia de Dios, soy escogida de Dios para ser santa y amada, soy extranjera y peregrina en este mundo. Mi casa es la patria celestial. Tomamos una decisión en medio de nuestras aflicciones de a quién le creo, a quién miro, en quién confío. ¿Sé del amor consciente de Dios para mi vida? Cuando nosotros hablamos, muchos de ustedes saben que yo sirvo en el ministerio con los niños. Y dice una maestra de escuela dominical, habló a los niños acerca de Dios y los dijo que Dios es el creador de todas las cosas que el hombre no puede hacer. Y les pidió que mencionen las cosas que Dios había creado. Los niños empiezan a mencionar con tanta facilidad el sol, la luna, las estrellas, las montañas, el mar, los ríos, cuanto más grande para ellos que lo pueden ver y contemplar en la naturaleza. Y la maestra le preguntó, ¿saben cuál es la creación más especial de Dios? Ellos empezaron a mencionar como, por ejemplo, la creación más especial de Dios son los planetas. No, el sol. No, el mar, porque es inmenso. Y tal vez en la mente de los niños, cuanto más grande sea la creación, aquello que Dios ha creado, más amor tiene Dios para ello o es más especial. La verdad es que la maestra les dijo, ¿quieres saber cuál es la creación más especial de Dios? Les volvió a preguntar y les dijo, esa creación está aquí y les mostró una cajita. Y esa cajita les invitó a pasar a ver uno a uno. Y cuando los niños observaban la creación especial de Dios, se veían a ellos mismos. Había un espejo dentro de esa caja. Podían ver que en esa caja, cuando los niños veían, podían alegrarse, sonreían o hasta se emocionaban. Ellos se veían y podían comprender y entender que son la creación especial de Dios, porque Dios los ama con ese tipo de amor que nunca nadie podrá amarlos.
Si tuviéramos el corazón de un niño para creerle a Dios cuánto nos ama. ¿Puedes decir en tu corazón y saber esta verdad que Dios te ama tanto? El Salmo 34 del 1 al 4 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se alegrará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mi amada hermana, ¿estás sufriendo una aflicción en tu vida? Recuerda que eres amada por Dios. Alza tus ojos al cielo y confiemos en el amor incomparable de Dios para tu vida y la mía, que no permitirá ninguna aflicción que esté fuera de su amor. Y afronto las dificultades con gozo también, sabiendo que sus planes son mejores que los míos. Isaías 58, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos que los cielos, que la tierra, así son mis caminos, más alto que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tal vez no podemos entender cómo Dios puede, no podemos entender el pensamiento de Dios para nuestras vidas, pero definitivamente son muchos mejores que lo que nosotros podemos tener. Que los planes que nosotros podamos tener en nuestras vidas es mucho, es mínimo, ni tiene un punto de comparación en cuanto a los planes y propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Una jovencita, bueno, ahí veíamos en la imagen que a veces nosotros tenemos nuestro plan, y es decir, trazamos una meta y queremos caminar. Sin embargo, Dios cambia nuestros planes y nos permite subir por montañas y valles, pasar por situaciones difíciles, remolinos, nos pasa por el fuego, permite que pasamos por situaciones de angustia, pero siempre su plan va a ser mejor que el nuestro en nuestras vidas. Esta jovencita que hasta llamada Johnny, ella quedó discapacitada a los 17 años por un accidente que ella tuvo. Era una hermosa jovencita de 17 años, alegre y atractiva, atlética, emprendedora, a punto de ir a la universidad. Poseía muchos amigos, una posición social estable, un futuro prometedor. Estaba un día nadando con sus hermanas. Se tiró de cabeza al agua, pero el lugar era poco profundo y se golpeó la nuca. El golpe la dejó cuadripléjica, postrada en una silla de ruedas por muchos años hasta hoy día. Johnny encontró la fuerza para vivir dependiendo del amor inefable de nuestro Señor Jesucristo. Durante 2 años de rehabilitación dice que ella aprendió a pintar usando un pincel sujetando entre sus dientes. Ella dice: oré a Dios cada día para ser sanada, pero obviamente Dios tenía otros planes. En cuanto ahondé profundamente en las escrituras, empecé a revelarse el plan de Dios para mi vida. Él estaba usando mi discapacidad para empujarme dentro de sus brazos, a los brazos de Jesús. Sinceramente puedo decir, dice ella, que prefiero estar en una silla de ruedas conociendo a mi Señor que estar sobre mis pies, pero sin Él. El ministerio de Johnny ha llevado el mensaje de salvación y esperanza a miles alrededor del mundo. Ha escrito 45 libros, ha realizado 3 películas acerca de su vida y el mensaje de Dios y en el caminar con su Señor. Dios la usó para su gloria en medio del dolor y ella afirmó: realmente
Si mi fidelidad a Dios, mientras esté en esta silla de ruedas, le trae gloria a Él, entonces no me importa la desventaja de vivir paralizada. ¿Estamos preparadas para hacer nuestras las palabras, estas palabras de Johnny? De permitir que nuestra aflicción se convierta en un tiempo para glorificar a Dios, realmente es un gran desafío para nosotras. A veces el tiempo de la aflicción en nuestras vidas se prolonga más de lo esperado y tal vez se conviertan en años, pero la mano amorosa de nuestro Señor no nos deja. No sabemos cuánto tiempo durará el tiempo difícil que nos ha tocado pasar, pero una cosa sí estamos seguras, que Dios no nos probará más allá de lo que podemos resistir, según 1 Corintios 2, 10-13. Yo no sé, mi querida hermana, cuál puede ser la aflicción que tú estás sintiendo ahora, pero solamente tú y el Señor saben con exactitud lo que este tiempo puede estar significando para ti. El dolor, las lágrimas, las largas e interminables noches, la inseguridad del mañana. Pero recuerda que cuando vienen las dificultades a nuestra vida, aun cuando vivimos una vida que busca agradarle a Dios, necesitamos confiar en su soberanía, necesitamos confiar en su amor absoluto e incomparable para con nosotros, y necesitamos confiar en que los planes de Dios es mejor para los nuestros, mejor que los nuestros. En nuestro tiempo de aflicción, nuestras preguntas no es ¿para qué, Señor? O ¿por qué, Señor? No es ¿por qué me pasa esto a mí? La pregunta tiene que ser ¿qué quieres que yo aprenda, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? ¿Cuál es tu plan en medio de todo este dolor? ¿Qué quieres cambiar en mí? ¿Qué quieres cortar? ¿Qué quieres quitar? ¿Cuál es tu propósito? Nada de lo que nos ocurra en nuestras pruebas y aflicciones vendrá vacío. Siempre vendrá con un propósito de parte de Dios a nuestras vidas. Primera de Pedro en 2:12 dice, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra y de pronto llega una aflicción para recordarnos de quiénes somos realmente delante de Dios. Recordamos en los tiempos de prueba lo que realmente es valioso y lo que realmente significa y vale la pena en este mundo. Dios es soberano. Dios me ama. Sus planes son mejores para los míos. Son principios, son lo que la palabra de Dios nos anima, nos revela y nos da esperanza para que podamos enfrentar las dificultades, nuestras aflicciones con Dios, confiando en Él. Que el Señor les bendiga, hermanas, y fortalezca sus corazones en este tiempo de prueba tal vez que muchas estén pasando o las aflicciones que vendrán en adelante y estar preparadas para ello. Padre bueno, gracias Señor te damos porque tu amor es tan grande para cada una de nosotras, porque jamás podremos entender la real dimensión con que tú nos amas. Y gracias Señor porque nos animas a vivir el tiempo de aflicción confiando en ti. Porque en el tiempo de aflicción, Señor, tú traerás promesas, ánimo, aliento y nos llevarás a crecer mucho más en ti, Señor. Oro por mis hermanas, que tú bendigas sus vidas, que tú les ayudes y que ellas puedan encontrar en ti, Señor, el gozo, el consuelo, el confort, la paz que necesitan sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.